siempre que pida un estudio de resonancia magnética, pídanle creatinina por el riesgo de fallo renal. En realidad es creatinina y también perfil de función hepática y que el paciente no tenga datos de flebitis, dolor, ¿verdad? En los vasos. De los 3 cortes, pues este es un corte frontal o coronal. Entonces, cuando ustedes vean, vamos a ver muchas resonancias magnéticas de rodillas, de columna y de hombro. Este es un corte de la articulación de la rodilla y ustedes pueden ver una imagen. La resonancia es hiperintensa e hipointensa. Hiperintensa es lo que está de color negro o oscuro. Hipointensa es lo que está de color blanco, ¿verdad? Todo lo sólido es hiperintenso y todo lo blanco es hipointenso. Líquido, sangrado, líquido sinovial, sangrado o material de contraste. Entonces, hay una imagen que ustedes pueden ver para diferenciar si es una rodilla derecha o es una rodilla izquierda. Busquen la cabeza del peroné, que es esta estructura, el osito que está pues en la cara está en la rodilla. A veces es la única forma que nosotros podemos guiar. Y la primera imagen que ustedes van a ver es la que se ve aquí. Esto es un menisco. Recuerden que el menisco uno tiene media luna y el otro en forma de C. Es esta estructura que se ve aquí. No sé si la llegan a distinguir, ¿verdad? En el menisco medial esta estructura que está aquí, ¿verdad? Entonces llama la atención que en el corte frontal debería presentar una imagen como esta, ¿verdad? Sin embargo no está. ¿Por qué? Porque tiene ausencia del menisco, tuvo una cirugía previa. Entonces esta imagen que está aquí es el famoso amortiguador de la rodilla, es el menisco medial. El menisco externo no está porque está lesionado, entonces debería tener una imagen como esta. Una parte del menisco externo aparece, ustedes empiezan a recorrer la imagen, se hace más pronunciada. Entonces, cuando ustedes ven una resonancia magnética, se tienen que ubicar. Por ejemplo, este es un corte frontal, la forma del menisco es esta, de ambos. Entonces está la plataforma arterial y arriba está el fémur. Entonces, prácticamente el corte que estamos haciendo aquí es así, ¿verdad? Se puede decir hacia atrás o hacia adelante, es la forma que nosotros estamos viendo el menisco. Entonces, prácticamente este es el cuerpo completo del menisco. Esta imagen hiperintensa que se ve aquí, esta imagen negra que divide el cóndilo medial con la meseta tibial. Del lado externo también está, pero está muy pequeñito, si se dan cuenta. Esto debe tener una imagen completa hasta el otro lado. Pues tiene ausencia, tiene una lesión crónica. Entonces, cuando ustedes vean el corte frontal, es lo que van a ustedes buscar intencionadamente es fracturas en los cóndilos, hundimientos y la característica que tiene el menisco. Recuerden que esta imagen corre de esta manera. Ahora, en el corte sagital, ¿verdad? El corte sagital, entonces el cóndilo femoral y la meseta tibial, la meseta medial tiene esta forma, ¿verdad? ¿Qué forma tiene? Como si fuera un palo de hockey, ¿verdad? Aquí está el peroné, aquí lo tienen, está, corto un poco para que vean. Esta es la cabeza del peroné. Entonces, a veces de los cortes sagittales, recuerden que el corte sagital, entonces, ¿cómo va a estar cortando la imagen? Así, ¿verdad? Así. Entonces, en el corte sagital se puede decir hacia la derecha o hacia el lado izquierdo. Entonces, para diferenciar si es rodilla derecha o izquierda o si te vas de medial a lateral, recuerden que la forma es que lo rotulen y la otra es guiarte el peroné. Entonces, te das cuenta de que estás del lado lateral de la rodilla. Entonces, aquí está el peroné. Entonces, migras. Entonces, tiene forma de palo de hockey. Otra tiene como copa de champán. Entonces, es la forma que le dan a las mesetas tibiales. Ahora, del lado medial se ve esta imagen.
esta imagen, igual van a buscar el menisco, van a buscar esta imagen. Es un poco borroso en la pantalla, quizá mejor. Entonces, ¿dónde está el menisco? Aquí está, en esta forma, este triangulito que está, esa es la parte posterior del menisco, el cuerno posterior, y aquí está el cuerno anterior del menisco. Ahora dice, oye doctor, ¿dónde están los ligamentos? ¿Cuál es el ligamento? Ese es el famoso ligamento cruzado posterior, que es lo que se ve aquí. Esta imagen, ¿cómo se dibuja? Más o menos así. Tiene idea de esta imagen. Este es el ligamento cruzado posterior. Pregunta del examen cómo se debe ver hipertenso, ¿verdad? O sea, negro, oscuro. Entonces, este es un ligamento posterior. El paciente no es muy grande, así que ese ligamento no está tan fuerte, pero es esto. Recuerden que el ligamento cruzado anterior va dependiendo la rodilla, si es la rodilla derecha, va del cara interna al cóndilo lateral hacia la espina tibial, y si es y el ligamento cruzado posterior va de la cara interna al cóndilo medial hacia la espina tibial. Entonces, cuando vean una resonancia magnética de sagital, busquen el ligamento cruzado, es este que se ve aquí. ¿Qué ligamento cruzado es? Es el ligamento cruzado posterior, ¿verdad? Ahora, el hermanito está aquí, debería verse una imagen como esta, aquí, debería verse así, otra imagen, por eso se llama cruzado, desaparece el posterior y segunda imagen en sentido más vertical. Este paciente tiene una lesión parcial, porque no está hiperintenso. Ahora, lo del menisco, dijimos que en el corte frontal, el menisco externo se veía, pues, prácticamente no se veía. Entonces, está la imagen, sí. ¿Cómo dijo que se tiene que ver? Hiperintenso. Entonces, el cuerno posterior del menisco lateral es este triángulo está bien, pero el cuerno anterior no. Entonces, dijimos que en el corte frontal nosotros vemos adelante hacia atrás porque corta así, hacia atrás hacia adelante. En el corte sagital es hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, corren. Entonces, cuando vemos esa imagen, prácticamente la resonancia magnética está haciendo un corte aquí, así. Entonces, están viendo el cuerno anterior y el cuerno posterior del menisco. Al inicio van a batallar un poco, después, conforme vayan pasando el semestre, ya van a ver resonancia, van a ver mucha resonancia, le van a agarrar la onda. La otra es el mecanismo extensor, que es la patela. Entonces, aparece un hueso, ¿verdad? Enfrente, que es la rótula patela, y aparece el tendón cuádriceps y el tendón rotuliano. ¿Dónde están esos tendones? Se ven aquí, donde está el puntero. Entonces, el cuádriceps parte del polo superior de la rótula y el tendón rotuliano del polo inferior de la rótula a la tuberosidad. Es esta imagen hiperintensa, esta línea negra, es el tendón rotuliano. Se puede ver edematizado, y si está en una zona, pues se ve una imagen clara, o hipointensa, pues es que está roto. Y el tendón rotuliano, pues es totalmente lo contrario, se va hacia arriba. Y la patela, esta que se ve enfrente, pues es la articulación patelofemoral, ¿verdad? Debe tener una línea negra parcialmente, pero si ustedes ven una imagen aquí más oscura, eso quiere decir que tiene un reblandecimiento patelar, o sea, desgaste, ¿verdad? Una condromalacia, miren, por ejemplo, tiene un 20% del grosor de la rótula, el paciente tiene datos de condromalacia. Entonces, si es una lesión muy profunda, esta imagen negra se va a profundizar, se va a ir más hacia adentro. Por lo menos eso, ¿qué más? Bueno, recuerden que hay una imagen en T1 y en T2 que suprime. Todas estas imágenes son en T1 y normalmente la imagen T2 es esta que se ve más oscura, donde suprimen grasa y se ve un poquito más de líquido. Las imágenes blancas, relucientes, es líquido. Pero no vamos a entrar en detalle, solo que tenga una idea de una resonancia magnética en la rodilla, buscar meniscos en los tres cortes, ligamentos y algo de patela.
conforme vayamos viendo más estudios de resonancia, le van a encontrar un poquito más sabor a este asunto. Pero bueno, ya no. Vamos a dejarlo de estudios diagnósticos. Vamos a estar viendo. El primer parcial vienen varias imágenes, vamos a estar repasando durante los casos. Bueno, vamos a ver la parte de ortopedia pediátrica, problemas en niños. La primera enfermedad es displasia de desarrollo de cadera. Displasia de desarrollo de cadera o displasia de cadera, lo que sea. Lamentablemente en México todavía la cartera nacional no está como tamiz. En muchos países de Europa sí, todo paciente recién nacido, o más bien se le debe buscar una pesquisa de alguna displasia de cadera. ¿Cuál es el problema de displasia de cadera? Recuerden que el fémur tiene un núcleo de crecimiento, ¿verdad? La epífisis proximal del fémur tiene un núcleo de crecimiento que aparece entre lo más cercano a los 6 meses, entre los 4 y los 6 meses aparece el núcleo de crecimiento de la epífisis proximal del fémur, ¿verdad? Antes de eso no. Por eso es que mientras más prematuro sea el niño, el estudio de elección es un ultrasonido, y mientras más cerca a los 6 meses de edad es una radiografía. Entonces, la displasia de desarrollo de cadera se resume en esta imagen. Esa es una P de pelvis, ¿verdad? Puede ser neutra y con abducción a 45 grados, siempre que roten, porque uno van al Metropolitano y ahí está el servicio de ortopedia pediátrica, el HU, el lista regional. Entonces le van a pedir solicitudes y van a ver niños. Entonces, si hay un niño que está cerca de los 6 meses, siempre va a ser radiografía. Si hay un niño que tiene un mes, pues no se les ocurra pedir una radiografía porque no van a ver núcleo de crecimiento. Hay que hacer una ultrasonido. Entonces, esta es una P de pelvis neutra y puede ser una P de pelvis con 45 grados de abducción, y se trazan esas líneas. La primera es una línea H que es horizontal, que es esta. Ahorita en una imagen viene el nombre, Hilger-Reiner, se llama la línea H. Esta línea H pasa, recuerdan los huesos del ilíaco, ilio, isquion y pubis, ¿verdad? Esos 3 huesos se unen donde está el puntero, aquí. Esa estructura se llama cartílago irradiado, se une. Entonces, cuando ustedes pregunten dónde se fusionan los tres huesos ilíacos, en el cartílago irradiado, en esta zona, la fusión del ilio, isquion y pubis. Entonces, ahí pasa la línea H, que es Hilger-Reiner. La otra línea es la línea P, que se llama línea P de Perkins. Luego van a aparecer los nombres. Esa línea es vertical. ¿Dónde pasa esa línea? En el borde lateral del acetábulo, ¿verdad? En la cejita del acetábulo. Entonces, forman 4 cuadrantes: cuadrante superior externo, cuadrante inferior externo, cuadrante inferior superior interno. Y la pregunta es, ¿dónde debe alojarse la cabeza del fémur? Es en el cuadrante inferior interno, o sea, aquí. Estas líneas forman 4 cuadrantes, y después trazas una línea que está en rojo en todo el reborde acetabular, ¿verdad? Y forma un ángulo acetabular. Los libros no se ponen de acuerdo, pero normalmente es entre 20 y 25 grados el índice acetabular. Mientras más sea el índice acetabular, es más propenso a tener una displasia de cadera, ¿verdad? Esta es una línea que va en el cuello del fémur y va por el agujero obturador, que se llama línea de Shenton, ¿verdad? Y hay otra línea en Calvé, etc. Pero que se aprendan esas 2 líneas, la línea horizontal H, la línea vertical P, y formar un ángulo acetabular con una línea que va en el borde acetabular. Entonces, ahí se resume para hacer una displasia de cadera. Ves el tamaño de la cabeza del fémur, que esté centrada, y la forma que va creciendo el niño. Entonces, la pregunta es cuándo hacer una radiografía, ¿verdad? Lo más cercano a los 6 meses. A los 6 meses, de 4 a 6 meses puedes hacer una radiografía. Antes de esa edad, no. Es un estudio. Bueno, ¿qué es la displasia del desarrollo de cadera? Hay 2 tipos, una que es típica y otra teratológica. La típica solamente es una displasia de cadera. Displasia es que no se formó bien la cadera, ¿ok? Y esos niños prematuramente, si no se corrigen, pues cuando tengan 20 o 25 años van a necesitar una prótesis, ¿verdad? Porque no se está formando bien la cadera. Ese es el riesgo. Es una displasia típica. Y la teratológica es que aparte de la displasia tiene otras enfermedades. Se agrega.
Las características anatómicas, pues displasia que no se formó bien y está mal posicionada la articulación coxofemoral. Esta es pregunta de examen de ENAR. ¿Cuándo se considera tarde una displasia de cadera? Después de la 6ª semana de vida, ¿verdad? Cada semana que pasen los niños es bien importante. Entonces, si una displasia de cadera la diagnosticas a la semana y le empiezas a tratar, pues el pronóstico es relativamente mejor. Si la encuentras ya después del mes y medio, 3 meses, 4 meses, pues el pronóstico es peor. El tamizaje, han visto, ya se sale en la cartilla nacional de vacunación. Apréndansela cuando hagan ¿cómo se llama el que hacen en el 6º año? En servicio del Ceneval. Apréndanselo para el Ceneval, pues no sea para el nacional. Apréndanse la cartilla nacional, les va a quitar muchos dolores de cabeza. Lamentablemente no hay un tamizaje, debería en la cartilla nacional de vacunación a todo niño que nace en México hacerle un escrutinio de displasia de cadera, ¿verdad? ¿Cuándo hacer el escrutinio? Es la primera semana de vida. ¿Por qué? Porque en la primera semana de vida hay mucha hiperlaxitud y el niño nace con todavía mucha carga hormonal de la mamá, así que puede tener cierta hiperlaxitud y no es fidedigna, así que en mi consulta lo cito al mes, a la semana, ¿verdad? A veces lo único que ve son pliegues y aquí está la pregunta de examen, Barlo y Ortolani. Recuerden que Barlo va, luxa y Ortolani entra o reduce. Siempre apréndenselo así. Barlo va, Barlo luxa y Ortolani reduce. Hay varios tipos de displasia de cadera. Una donde el acetábulo, recuerden que el acetábulo debe hacer una cobertura a la cabeza del fémur para que ésta se desarrolle. Si no hay cobertura, no hay estímulo y la cabeza no se desarrolla. Entonces puede estar displásico el acetábulo. ¿Qué es un acetábulo displásico? Está verticalizado, no está horizontal aplastando. Cadera luxada, pues está afuera del cuadrante inferior externo. Subluxadas cuando luxadas completas o subluxadas cuando no está completamente en su lugar. Hay factores de riesgo. El riesgo más alto es el antecedente heredofamiliar, que sea mujer y que tenga un parto podálico, ¿verdad? Son las triadas terribles. Si cumple 2 de estas, aguas, porque puede tener. Hasta hasta el 20% de mujeres, sí, ahí como es muy alto. ¿Por qué es importante esto? Porque de las prótesis que se ponen a nivel mundial, prótesis de cadera, entre el 10 o hasta el 20% en algunas zonas, estas pacientes tuvieron displasia de cadera y nunca supieron, nunca se hicieron el diagnóstico. Entonces, ¿qué es la fisiopatología? Bueno, está la cabeza del fémur que se aloja en el acetábulo, es la articulación coxofemoral, tiene los ligamentos y tiene una cobertura, porque el acetábulo al cubrir la cabeza del fémur lo estimula para que se desarrolle. Entonces, esa es una cadera displásica. La forma esférica de la cabeza del fémur se pierde, se vuelve ovalada. El acetábulo debe estar horizontal y se pone vertical, se subluxa. Entonces esta es la forma donde esa cadera se va echando a perder. Lo más importante es antecedentes familiares, género femenino y posición podálica. El primer hijo ya se vuelve relativo, algo de oligohidrato. Entonces cuando vean esto, pues sí hay que pensar en todo lo metabólico, pero también piensen en lesiones ortopédicas, porque pueden tener una displasia de cadera y no se diagnostican. Tendencia a los familiares, porque sobre todo del lado materno. Usamos los mismos antecedentes, eso no se los van a preguntar. ¿Qué enfermedades, aparte de la displasia, vienen juntas? La tortícolis congénita, el metatarso adducto y el PEVA. De las tres, el PEVA, que es el más complejo. Bueno, ¿cómo haces el diagnóstico de una displasia de cadera? Pues llega, recuerden que el mensaje es a todo niño que nace en México hay que revisarle las caderas a la semana de vida, ¿ok? Si encuentras algo de estos hallazgos, pues lo refieres a un área que se llama ortopedia pediátrica para darle el tratamiento. Entonces, cuando usted está en servicio social, pues
pues den una checadita a los niños, porque a veces es que así nació el papá, es que así nació la mamá, y así se quedan los niños. El barrio de Ortolani siempre hay que, recuerden que el barrio de Ortolani que sea después de la semana de vida, si ustedes ven alguna asimetría, algún pie más acortado, algún pliegue diferente del otro lado, pues hay que revisarlo. Algunos pacientes solo presentan limitación. Ustedes vean un niño recién nacido, intenten abrir los pies y no se va a dejar, va a estar muy rígido. A veces comparen que la rigidez sea bilateral, si hay más rigidez en alguna pierna, pues el mismo niño te está avisando, ¿verdad? Hay un signo que preguntan en los exámenes, el signo de pistón, es cuando traccionas la pierna, se escucha cómo se sale la cadera, el paciente adultos, y galearse cuando lo flexionas y una caderita está más caída que otra, ¿verdad? Barrio Ortolani, a ver si viene alguna diapositiva. No tiene mucho, mire por ejemplo las líneas HIP del 25, Ortolani del 37, Barrio del 62, eso no viene en los exámenes, ¿verdad? ¿Han escuchado de la marcha de tren de Lemberg? ¿Cuál cadera se eleva, la sana o la enferma? ¿Cómo? La enferma. La enferma. El Barlow se va, luxa. Entonces, si alguien les pregunta, ¿cuándo es Barlow positivo? Cuando es una cadera luxable, ¿sí se dice? ¿Cuándo es Barlow positivo? Cuando es una cadera luxable, ¿verdad? ¿Y cuándo es Ortolani positivo? Cuando es una cadera que se reduce, ¿verdad? Es la forma. Obviamente, si viene un caso clínico y, por ejemplo, si hay un caso clínico, tiene Barlow negativo, pero Ortolani positivo, ¿qué sería? ¿Qué diagnóstico sería? Hacer una displasia de cadera luxada, ¿verdad? Porque ya la cadera estaba afuera y lo único que hizo el médico fue reducirla. Entonces fue un Ortolani positivo. Y viceversa, si hay un Barlow positivo es una cadera luxable y Ortolani negativo es una displasia de cadera luxable pero no reductible. Entonces va a haber un juego de palabras, pero la idea es Barlow se luxa y Ortolani se reduce. Pistón es cuando haces tracción y la cadera se hace un sonido de cómo se sale del órgano acetabular. Y el signo de Galeazzi sí es cuando está más, es una cadera luxada. Entonces, ¿cuál es la cadera luxada donde dice signo de Galeazzi, la derecha o la izquierda? ¿Cuál está luxada? La izquierda, porque está una luxación posterior, está más acortada. Entonces, la cadera luxada es la cadera izquierda. El tren de Lemberg, recuerden que el glúteo medio tracciona y eleva la cintura pélvica, ¿verdad? Entonces, el tren de Lemberg normalmente cuando dé positivo, la pelvis va a bascular hacia arriba del lado enfermo. Tren de Lemberg posquirúrgico, neurológico y en este caso pues por luxación. Entonces la pelvis va a bascular, o sea, se va a elevar del lado enfermo, ¿verdad? Del lado hacia arriba. ¿Por qué? Porque está luxada la cadera. El estudio es una radiografía P cuando el niño tiene más de 4 meses, ¿ok? Una radiografía P de pelvis. Neutra, el médico le dice, pon la neutra en la función de 45 grados, porque el niño llora y hay que agarrarlo, ¿verdad? ¿Cuándo hacer un ultrasonido? Cuando el niño tiene menos de 4 meses, más pequeño. Y estas son todas las líneas que se pueden hacer. Les mando la foto, la línea H, la línea P, los cuadrantes, así tiene el nombre, cuadrantes de Putti. Por ejemplo, vean la diferencia de la cadera derecha y la cadera izquierda. Primero es, la cadera derecha se encuentra en el cuadrante inferior medial. La cadera izquierda se encuentra pues allá, perdida. El núcleo de crecimiento del fémur proximal de la cadera derecha es más grande en comparación del núcleo de crecimiento de la cadera izquierda. Esta bolita que está acá, eso es un núcleo de crecimiento. Como no tiene cobertura acetabular, no tiene el estímulo, pues no está creciendo esa cadera, del lado derecho sí. ¿Qué más? El ángulo acetabular del lado izquierdo pues se dispara, debe tener como unos 35-40 grados y este tiene pues menos de 25. Y todas las líneas que están anatómicamente deformes, ¿verdad? Entonces, de eso es la línea H, la línea P, los cuadrantes, con eso es suficiente, no hay que aprenderse más.
Entonces, la tríada de Putti es la cabeza del fémur desalojada, hipoplasia porque no está creciendo y el acetábulo no está vertical, no está horizontal, sino está verticalizado. Entonces, ¿qué les llama la atención del acetábulo izquierdo comparado con el derecho? Más arriba. Sí, este es un acetábulo normal, ¿verdad? Debe medir pues casi cerca de esta forma, los 45 grados, y esto está más verticalizado, está más hipoplásico y no hace una cobertura de la cabeza del fémur, ¿verdad? La cabeza del fémur está fuera del cuadrante y el núcleo está pequeño, entonces es la famosa piedra. Ahora, ya hice, entonces, ¿y esa? ¿Qué edad tiene ese niño? ¿Qué edad tiene? ¿Ven el núcleo de crecimiento? No se ve, ¿verdad? Entonces ahí mejor esto es una radiografía, digo es un ultrasonido, te das una idea con la radiografía, pero aún no viendo el núcleo de crecimiento te das cuenta de que cuál cadera es la enferma, la derecha o la izquierda. La izquierda, ¿verdad? Es un paciente pequeño. Estos son puros. Bueno, ahí, ¿qué ven? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué edad tiene ese paciente? Pues ya tiene el núcleo de crecimiento, ¿verdad? Por lo menos ya tiene 4 más edad. ¿Cuál núcleo de crecimiento está más grande que el otro? ¿Cómo? Esta es una cadera subluxable, va creciendo, solamente hay que estimularla. Bueno, el ultrasonido, solo anoten eso, hay ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa, miren cómo es la cobertura que hace el techo acetabular sobre la cabeza del fémur, y el ángulo beta es qué tan alojada está la cabeza del fémur. Eso en realidad no es para ustedes, pero si se lo llegan a preguntar en el examen, por lo menos una vez me comentó, es el ángulo alfa tiene que ser lo más cercano a 60, ¿verdad? Y el ángulo beta tiene que ser menor de 55. Ahí, entonces, cuando vean displasia desarrollo de cadera, índice acetabular, el ángulo acetabular de 20 a 25, porque, por ejemplo, un niño que tiene un mes de vida, probablemente, pues, no sea tan valorable el ángulo porque no se ve, pero ya cuando tiene 4 o 6 meses, de un mes a otro puede tener 23 y en el otro 22, y pues no es patológico. Entonces, en la radiografía, ángulo acetabular 25 grados, y en el ultrasonido, el ángulo alfa, lo más cercano a 60, el ángulo beta 55. Ahora, el tratamiento de estos pacientes, fíjense bien, cuando el niño tiene menor de 6 meses, el tratamiento es conservador y es un aparato abductor. El más común se llama arnés de Pavlik. Hay que usarlo día y noche, ¿correcto? Es más, ni para bañarse ni para cambiar el pañal se quita. Está prefabricado para que se le cambie el pañal al niño, ¿verdad? La forma que se pone ese arnés es caderas a 90 grados de flexión y 45 grados de abducción, y rodillas a 90 grados de flexión. Caderas y rodillas a 90 grados de flexión y abducción de caderas a 95 grados. La verdad es una posición de rana. Si te sales de ese rango, si es menos rango, pues no va a ser efectivo, porque no va a funcionar y se va a luxar. Si es más de ese rango, le puedes ocasionar necrosis de la cabeza del perro. Pero entonces, cuando vean niños con problemas de cadera, pues van a ver ese aparato y se llama arnés de Pavlik. Yo no lo uso porque erosiona, les da mucha dermatitis y es bien complejo que el niño lo aguante. Entonces, es más común ese arnés de Pavlik. Ahora, el 90% de los niños responden a ese tratamiento bien. El 10% que no responden o ya llegó más grande, el tratamiento es quirúrgico, se llama reducción cerrada. La reducción cerrada es, duermes al niño, lo metes en quirófano y tú manual le metes un contraste a la cadera y pintas la cadera, el espacio, y reduces la cabeza del fémur. La reduces y le pones un yeso, ¿verdad? Y le quitas un poco de presión haciendo tenotomía de aductores, ¿verdad? Hay que hacer una herida pequeñita en la ingle, bueno, en la zona aductora, y cortar el tendón aductor. Entonces, cuando el niño llega antes de los 6 meses, diagnosticado bien, le pones un arnés de Pavlik, que el 90% funciona.
El 10% por X o Y razón no funciona porque el papá no lo cuida la niñera, no sabe cómo ponerla, hay días que lo colocan, ¿no? Entonces el 10% no va a desarrollar la cadera, entonces hay que hacer un tratamiento quirúrgico, aún en reducción cerrada, manipular el quirófano, reducir las caderas, poner un yeso y hacer tenotomía del doctor, ¿verdad? Y ya la reducción abierta se dejan aquellos pacientes, sobre todo arriba del año de edad, con displasia de cadera ya es una cirugía un poco más compleja. ¿Cuándo das de alta a un paciente con displasia de cadera? ¿Cuándo? ¿Cómo? Nunca, lamentablemente. Aún ya cuando por lo menos debe tener un control radiológico hasta los 12 años y cada año ir por el seguimiento porque fue una enfermedad que se presentó, fue un insulto y hay que de los yesos y eso yo creo que no hay problema, nada más de lo que le preguntan en el examen, eso es suficiente. Uno va a poner cuando se cambia el yeso ni nada. Pero normalmente si alguien le pregunta, doctor, vamos a poner un calot, así se llama, para una displasia de cadera, es igual 90 grados de flexión de cadera, 90 grados de flexión de rodilla y abducción de cadera 45 grados. Esa es la posición del rana que puedes estimular para que crezca la cadera. Bueno, esa es displasia de desarrollo de cadera y se me fue la diapositiva. Bueno, la otra patología que les preguntan hacer los exámenes es el famoso PVAC. ¿Qué es el PVAC? Pie equinovaro aducto congénito. PVAC, pie equinovaro aducto congénito. Y son las 4 características que tiene el pie patológicas. El medio pie está cabo, el antepié está aducto, el retropié está varo y el pie equino. Pregunta de examen, ¿qué es lo último que se corrige en estos pacientes? El equino. Siempre les preguntan cuando rotan, ¿qué es lo último que se corrige en el PVAC? Es el equino, ¿verdad? El equino es como cuando caminas de puntita, ¿verdad? Como caballo. Entonces, un paciente con PVAC, lo que uno no quiere es que camine y llegue así. Si le llega un niño caminando con PVAC, el pronóstico es terrible. Ya lo que tú le hagas le va a dejar muchas secuelas y ya se le estropeó gran parte de su vida porque tendrán artrodesis, cirugías y cirugías. Entonces el mensaje es, tanto la displasia de cadera y el PVAC hay que diagnosticarlos pequeños, ¿verdad? Este año me tocó diagnosticar uno acá y ya inició el tratamiento a los 5 días de vida, ¿verdad? Entonces el pronóstico es bueno, pero si les llega a la consulta un niño caminando así, pues el pronóstico sí no es tan bueno porque ya su cuerpo desarrolló así. Entonces, el pie equinovaro adulto congénito se resume en esa diapositiva. Es una enfermedad congénita que se debe diagnosticar en la primera semana de vida y el tratamiento tiene que ser lo más prematuramente posible y el tratamiento lo inventó un hombre que se llama Ponseti, Ponseti. Y el doctor Ponseti se le ocurrió ponerle yesos a los niños y vio que funcionaba, ¿verdad? Normalmente son de 5 a 7 yesos que se cambian cada semana, ¿verdad? Entonces le corriges el cabo, el aducto, el varo, la rotación externa, ¿verdad? Y lo último que corriges es el equino, ¿verdad? Lo último que se corrige es el equino con una tenotomía del tendón de Aquiles. Entonces le haces un corte al tendón de Aquiles para que te pueda extender el pie. Entonces, PVAC es igual a Ponseti, ¿verdad? El método Ponseti es poner de 5 a 7 yesos, el médico se va a ir dando cuenta y en cada etapa va a ir corrigiendo algo y se cambia cada semana. Entonces vean cómo inicia el primer yeso. El primer yeso todavía tiene la forma, ¿verdad? Tiene la forma como vara del pie, ¿verdad? Cabo. ¿Y qué está corrigiendo el doctor en el primer yeso? Está corrigiendo el cabo. Después está corrigiendo el aducto y después corrige el varo con esta rotación externa, el último
corriges el equino. Entonces, PEVAC es igual al método concéntrico, por eso siempre. Aquí viene, ¿qué les pueden poner de pregunta? Uno, el MIL, el 80% es aislado, ¿qué es eso? No hay una causa. Es una deformidad displásica porque no se está desarrollando bien. Hay factores intrínsecos, por ejemplo, 17 veces mayores en familiares de primer grado. Entonces, si algún papá, mamá tuvo PEVAC de niño, pues aumenta hasta 17 veces, muchísimo, muy alto. Sindromáticas, otras enfermedades, médula anclada, mielomeningocela, poliposis, etcétera, pero normalmente se asocia a displasia de cadera también. Por lo menos en mi práctica no he visto. En gemelos, aguas, en gemelos, siempre preguntan, paciente con PEVAC, gemelos, va a tener metatarso adulto, ¿verdad? ¿Y qué va a tener ese niño? Pues un juanete, el alus valgus infantil, ¿verdad? Ahí se operan juanetes en pacientes adolescentes, sí, de 14 y 16 años, porque tienen un metatarso adulto congénito. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de un PEVAC? Pues es clínico. Haces una radiografía así, para que haces una radiografía para ver que los huesos estén bien, que no tenga rotación de las tráganos, que no tengas una barra metatarsial, que no tengas un astrágalo verticalizado, que no tengas una tumoración, una agenesia ósea. Hay un montón de cosas que pueden pasar, pero en realidad el PEVAC, el diagnóstico, si les preguntan en general cuál es la herramienta más importante para hacer un diagnóstico de PEVAC, pues es la clínica, ¿verdad? No hay otra cosa. Hay una clasificación de Dimeglio, esa hasta donde yo sé, normalmente son para las residencias médicas, que primero viene la lateralización del astrágalo, del equino y la pronación del pie, pero eso no se lo preguntan a ustedes. Lo que sí les preguntan es estos 4 grados. Hay un PEVAC postural. ¿Qué es un PEVAC postural? Que pues el niño estaba en una posición muy tensa en el periodo gestacional y sobre todo en primeros hijos, porque pues, el útero no consiente tanto comparado cuando son varios hijos, y nace el niño con PEVAC que se corrige en los primeros 21 días, ¿verdad? Normalmente no están rígidos, no tienen ninguna otra causa y es solamente con estiramiento. Displásica blanda, sí, porque hay un tejido que ya deforma el pie. El displásico duro, el pronóstico ya llega a ser malo porque ya hay un componente óseo, y el rígido teratológico, pues eso nunca se quita, siempre va a dejar. Y otra vez, ¿cuáles son las 4 deformidades? El cabo, el aducto, el varo y el equino. Entonces, la tipo 2, esa viene en los exámenes. ¿Cuál es la tipo 2? Es la displásica blanda. Esa la vimos en un examen de edad, decía un paciente con PEVAC, le dieron tratamiento y el diagnóstico era un displásico blando. ¿Cuál era el pronóstico de estos pacientes? Pues el pronóstico requiere de cirugía en el 85% de los pacientes, la tenotomía del talón de Aquiles, y la evolución era satisfactoria, ¿no? Entonces, el tipo 3, 35% de recurrencia, pero normalmente les preguntan el 1 y 2 en los exámenes, así que la 2 se anoten ahí. Pliegues, el tipo 2 es un displásico blando, pliegues displásico, requiere se corrige neutro, requiere 65%, la evolución es satisfactoria, ¿verdad? Y recuerden que el primero postural, pues ese 100% se va a corregir, no hay tanto problema. ¿Qué más? El pronóstico, 3 meses. Antes de los 3 meses es buen pronóstico. Después de los 8 meses, el pronóstico es malo. Es otra pregunta que viene en los exámenes, y son de 5 a 7 días, se cambian cada semana, se corrige el cabo, el varo, el aducto, y al final se corrige el equino.
aquí debe venir una imagen. Aquí está la imagen. Es recuerden cómo no eleva tanto el pie, es una tenotomía con el tendón de Aquiles. Se usa anestesia, ¿no? Son niños pequeños. Normalmente yo sí uso anestesia nada más para calmar la conciencia, pero normalmente no tiene tanta terminación de fibras el niño. Entonces es una tenotomía del tendón de Aquiles para alargarlo y quitarle el equino. Solo que pues cuando haces eso procuras que pues ya no saco a los padres porque pues con eso los abusos, entonces procuras que la madre esté calmando, pones una sábana o algo para distraer y eso lo hace rápido, porque luego si la mamá ve la aguja, ve que le infiltras y luego ve el bisturí, pues se desmayan o quieren que duermas al niño, no vas a dormir a un niño de 3 semanas, pero el riesgo de anestesia general, o sea, no, así no. Entonces, lo último, eso viene en los exámenes, que es lo último que se corrige en el PEBA, que es el equino, con una tenotomía del tendón de Aquiles. En la gran mayoría, lo puedes no hacer, pero va a quedar la duda de si tiene alguna recidiva, ¿verdad? Del PEBA, nada más eso. No es lo que les van a preguntar a ustedes en los exámenes. Bueno, vayan al baño pues, ahorita seguimos con